Y honestamente, las mamás necesitan un break de los hijos. Pero ¿usted sintió alguna, como, digamos, desilusión al no poder dar luz o sea, a no poder tener un parto natural? Evidentemente da como un poquito de, ¿sabes? Como de que Ujú. esto no salió como yo lo estaba esperando, pero al final hubo un momento en el que debo confesar que necesito, o sea, me vi muy perdida y necesitaba ayuda y pues busqué la ayuda. Y Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Es por esto que la ciencia siempre está investigando con el fin de descubrir esas conexiones que crean el gran universo que es nuestra mente. Ella es Giovanna Betancourt, abogada y una super life coach. Y ella es Génesis Vargas, una artista espectacular, creativa y madre. Somos dos amigas que, motivadas con nuestro deseo de crecer en conjunto, crear comunidad y acompañar mujeres en sus procesos, buscando siempre ese más, Creamos este espacio para poder conversar sin filtros y aprender cómo funciona nuestra mente. poner en práctica herramientas de crecimiento personal y así potenciar nuestras capacidades. Esto es Vamos a Marte. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Giovanna Betancourt. Y yo soy Génesis Vargas y bienvenidos nuevamente. Esto es Vamos a Marte. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Joana Bielma y viene a contarnos un poco sobre su historia de vida, sobre un tema muy interesante para las mujeres, que es el tema de la maternidad. Pues muchas veces socialmente escuchamos que después de cierta edad es como que no, tienes que ser mamá antes de los 30 porque después de los 30 la situación se pone más difícil, aparte las relaciones de pareja, las personas se acostumbran a estar solos y luego viene un bebé, todo en la vida va a cambiar. Así que este tipo de temas, bueno, a mí me pasa mucho, a mí me lo dicen mucho por mi edad. Y Joana tiene la experiencia de que se hizo mamá a los 36 años. Ya tiene un año y pico el bebé, así que Joana nos va a contar un poquito más la realidad de la experiencia de vida de una mamá después de los 30 años. Hola, Joana, bienvenida. hola, gracias chicas por la invitación. Bueno, no diría que voy a contar la realidad porque al final todo el mundo vive realidades diferentes, ¿no? Vamos a decir que voy a contar mi experiencia y mi realidad. Exacto, sí, sí, es verdad, tienes razón. Ajá, Joana, cuéntanos un poco sobre cómo fue decidir ser mamá después de los 35 años. Bueno, honestamente, yo siempre supe que quería ser mamá. No fue como algo de que no, o sea, no quería y de repente sí quería. Yo siempre supe que quería ser mamá. Y la verdad, el tema de la edad fue más por cómo se fueron dando las cosas, más que porque yo decidiera que fuera en este momento. Y honestamente, ya después de que ha pasado, digo como que todo es perfecto siempre como pasa y agradezco mucho haber tenido esta oportunidad de vivirla en este momento de mi vida, porque no me imagino cómo hubiese sido, no sé, la Joana de 10 años atrás, incluso de 15 años atrás. A lo mejor no hubiese podido lidiar con todo lo que estoy lidiando ahora, o a lo mejor sí, desde otro nivel de conciencia, obviamente eso nunca lo sabremos, ¿no? Pero no fue como que yo tuve la decisión de decir, no, yo voy a ser mi mamá después de cierta edad, sino fue simplemente en mi ritmo de vida, como se dio con mi esposo, cuando vimos que ya estábamos estables, emigramos, él estaba terminando un posgrado, cuando ya como consiguió un trabajo estable, como que dijimos, ok, podemos hacerlo. Y bueno, siempre también está el miedo que es un miedo al final infundado por la sociedad de que después de los 40 es más complicado para la mujer ser mamá y todo esto, cosa que sí y no, puede ser que haya casos en los que sí cueste un poquito más y puede ser que haya personas que simplemente, hemos visto muchos casos de mujeres que después de los 40 se han convertido en mamá y todo ha sido muy bien. Entonces, eh, diría que simplemente fue algo que pasó, no fue como planificado del todo de esa forma, pero se dio así, pues. Sabes que ahorita que tú lo dices del tema de la sociedad, yo siento que se dice mucho que hay que ser mamá joven por el tema, obviamente biológico, pues hay una realidad, ¿no? Biológicamente nuestro cuerpo quizás está un poco más fértil a cierta edad
que a otra. Sin embargo, a nivel de conciencia, yo siento que se incita mucho a tener hijos siendo muy jóvenes cuando aún en muchos casos la persona ni siquiera se ha terminado de criar a sí mismo, o sea, como que no ha terminado de saber qué es lo que quiere, de conocerse, de tener como una visión clara de cómo se ve a futuro, y entonces llega un bebé a cambiar toda la vida, que en muchos casos sí pienso que es una motivación y un motor para salir adelante y para hacer muchas cosas, pero también siento que a veces no hay esa conciencia necesaria para asumir esa responsabilidad tan grande, que no es solamente una responsabilidad a nivel económico de cuidado, sino como dice Dani, no, la otra compañera de nosotras, es una responsabilidad emocional. Entonces, siento que ahí se puede desvirtuar un poco esa cuestión de que la sociedad diga que es mejor tener hijos antes de cierta edad, ¿no? Sí, Mire, yo creo que yo, al final, bueno, termino lo que iba a decir para yo tener la idea de no, lo que... yo creo que al final, pues, cada quien vive lo que tiene que vivir en su momento, ¿no? Y evidentemente, yo soy creyente de eso, de que todas las experiencias que cada quien vive es porque es algo que tiene que aprender. Por eso cada maternidad, cada niño es diferente, porque cada niño viene a enseñar Ujú. algo diferente a cada familia, a cada persona, a cada individuo, y cada uno viene a aprender cosas distintas, y por eso no es igual. Pero en línea general, yo creería que en mi caso, hablando de mi experiencia, yo diría que sí, para mí fue muy importante haber estado viviendo esto en este momento, porque como lo dije en el principio, no me hubiese imaginado la Joana de 15 años atrás lidiando con todo lo que estoy lidiando ahora. Entonces, eh, yo sería pro de que sí, tiene que ser una decisión, a lo mejor si la vas a tomar en tus 20, como que a estar por lo menos la persona bien centrada y se ve en qué se va a meter, pues. Totalmente. Bueno, yo, a diferencia suya, a mí, eso es lo que le iba a preguntar. A mí de verdad me nació, o sea, yo un día dije, yo quiero ser mamá, con algo que jamás se me había metido en la mente anteriormente, algo que yo incluso proclamaba decir, yo no voy a tener hijos nunca. Pero lo que siempre he dicho, el amor me infundó las ganas demasiadísimo de ser mamá. Y no sabía, de verdad que hasta que me convertí en mamá, que es como que yo hubiese nacido para eso. O sea, a mí, ahorita después de que me convertí en mamá, todos mis amigos siempre me han dicho, no, pero es que usted me gusta con los que conviví, digamos, porque usted me cocina, porque usted me cuida, y como que siempre he consentido mucho a mis amigos, pero es más como que lo había visto desde el cariño, desde de que me importa, pero ahorita como que después de tener hijos hice la conciencia de que es que yo nací para ser mamá porque es algo que está en mí y nunca lo había pensado de esa manera. Pero también, aparte de que como que identifiqué esa parte de mí, como que el ser mamá me ayudó mucho a identificar mucho más quién es Génesis en realidad. O la nueva parte de que viene con la edad, la madurez y todo eso, que no se me había pasado ni por la mente anteriormente. Pero ahí está lo que usted dice, de que uno se convierte en mamá o la vida le da las diferentes experiencias a uno cuando uno está listo sin darse cuenta. Sí, bueno, Sí, totalmente. ahí es donde yo digo que en muchas ocasiones cuando se da no planificado, quizás son pruebas que la vida le pone a la Ujú. persona y que se convierten en un motor, una motivación para salir adelante. Sin embargo, sí siento que debe ser una decisión, debería ser una decisión muy consciente. O sea, que Sí, la persona diga, ya, quiero tener hijos, aunque también soy partidaria de que yo creo que nunca se está totalmente preparado, la verdad, porque nunca se sabe a qué se va a enfrentar, porque no es solamente el hecho de lo que ya sabemos que conlleva tener un hijo, sino a qué nos vamos a enfrentar como mujeres en nuestro interior, en nuestra, todo lo que se pueda reflejar, ¿no? Muchas mujeres dicen, no, es que después de mamá siento que me perdí, otras dicen, no, después de mamá siento que me encontré. Entonces, son como demasiadas cosas, demasiadas situaciones emocionales que se pueden presentar que no sabemos cómo se van a llevar, ¿sí? Cómo se van a manejar. Entonces, por ejemplo, en esa situación, ¿cómo te sentiste tú cuando te hiciste mamá emocionalmente, a nivel personal? Bueno, evidentemente
una cosa es lo que uno planifica y otra cosa es lo que se da, ¿verdad? Entonces yo digo, mi embarazo fue muy planificado. Nosotros sabíamos más o menos en qué fecha queríamos que naciera el bebé, nosotros sabíamos como que cómo queríamos hacer todo, ¿no? Yo incluso me instruí muchísimo en cuanto a parto, en cuanto a embarazo, o sea, yo estaba ahí comiendo libros, comiendo cosas, comiendo contenidos para Súper aprender. importante. Y por ejemplo, yo me preparé mucho para, ya, y quiero empezar por aquí porque es que desde ahí empiezan ya como los choques en los que tú dices, una cosa es lo que uno planifica y una cosa es lo que uno piensa, y otra cosa es lo que sucede en realidad. Yo, por ejemplo, me mentalicé, me organicé, me hacía mis meditaciones, leía acerca de sobre el parto natural, ¿no? Y yo decía que yo estaba preparándome porque también es un tema que a lo mejor no me quiero extender mucho ahí, pero también es un tema que no se habla y es que la mujer debería prepararse para el parto, porque Totalmente de acuerdo. es una cosa que, o sea, si tú te preparas para un maratón, para correr 7K 10K lo que sea que vayas a correr, tienes que hacerlo igual para un embarazo porque implica el mismo gasto energético, físico, ¿no? Totalmente. Pero en fin, yo como que venía de esa parte de quererme preparar para eso y mi parto terminó en una cesárea. Entonces, ya por ahí fueron las cosas que no se dio como yo quería. Pero me siento como, por mi parte, en mi experiencia, me siento como tranquila porque siento que di todo lo que podía dar y fue algo como que, ok, ya es necesario. Fue una cesárea necesaria, ¿no? Yo le, Entonces, yo le quiero hacer una pregunta porque yo he escuchado, la verdad, muy pocas personas, y si no la quiere responder, no importa, creo que es un poco personal, pero ¿usted sintió alguna, como, digamos, desilusión al no poder dar luz, o sea, a no poder tener un parto natural? evidentemente da como un poquito de, ¿sabes? Como de que Ujú. esto no salió como yo lo estaba esperando, pero yo me había preparado para eso también. Ok, Es decir, yo como que en mi mente yo decía, ok, si yo estoy haciendo lo mejor que puedo, yo me estoy preparando para esto, pero si llega el momento y no se da, yo sé que esto como va a ser perfecto y va a ser lo que va a ser importante para mi bebé. O sea, si esa es la forma en la que él tiene que nacer y si es la forma más segura en la que tiene que venir, pues tiene que ser así. Entonces yo también ya estaba muy cansada. ay, Vale, sí. como que yo, o sea, yo tuve un proceso de parto bastante largo porque yo estuve casi, cuando ya yo llegué al hospital, sin contar los 2 días previos en los que estuve como con contracciones y todo esto, cuando yo llegué al hospital, yo estuve como desde las 5 de la mañana ya hasta las 5 de la tarde más o menos, que fue cuando se practicó la cesárea. Y yo tuve el proceso de dilatación y todo esto yo lo llevé sin epidural, es decir, sin anestesia. Entonces era como que ya estaba cansada también. O sea, ya a Entiendo. las 4 de la tarde cuando me dijeron, mira, no, vamos a tener que hacer cesárea porque el bebé no, y todo era una cosa de que simplemente no volteó la cabeza. Ya estaba toda la cosa, pero él estaba con la cabeza volteada y bueno, fue a lo que él decidió no venir de esa forma. Entonces, sí, sí sé que puede prestarse para decepción y para que uno se sienta como que como que yo fracasé, como que yo no fui Mm, suficiente para poder parir, pero yo en mi caso no lo veo de esa forma. qué Porque genial. siento que me preparé para eso, siento como que estoy en paz con que sé que di lo mejor, estuve 3 días llevando dolores, estuve 5 horas de trabajo en el trabajo de pujar Wow. y bueno, yo no sé yo. ¿Y Cuando por qué se edad, siente eso? O sea, ¿por qué dicen que una mujer puede sentir como que no fue suficiente? Porque, por ejemplo, hace unos días yo estaba hablando con unas amigas y una de ellas decía que ella su parto lo había programado que que fuese cesárea y ella dice, no, yo no, o sea, yo no estaba dispuesta a sentir ese tipo de dolor ni nada, o sea, yo simplemente dije cesárea y ya. Entonces, como que de dónde viene digamos, esa frustración o ese deseo de decir, es que lo mejor es que sea natural. yo creo que depende también de la persona, porque es válido también quien diga, mira, yo no quiero tener Exactamente. un parto, yo no quiero llevar dolor, yo Ujú. quiero ir al hospital y de hecho tengo una amiga que ella cuando aplicó dijo, yo no, ¿por qué tengo que pasar por todo ese proceso tan horrible de tener el dolor, de esperar, de que la dilatación, de que te estén, o sea, todo eso cuando yo prácticamente puedo ir que un quirófano y ya que se dé todo el procedimiento.
Y yo creo que eso va a depender de las expectativas que tenga cada persona. Y a veces se da de que puede ser que te sientas más como digamos, en el mundo animal, todos los animales paren. O sea, rara vez tú tienes que hacer una intervención a un animal para hacer una cesárea. Entonces imagino que además de esa cosa del instinto de que yo no fui lo suficientemente mujer salvaje o no sé, instinto animal para parir mi muchacho. No, no sé, Exacto. creo que puede venir de allí, es Mm, lo que yo intuyo, Sí, porque evidentemente eso, yo quería hacer la ujú. cosa más natural posible. Por mí yo quería parir, o sea, y además porque también el procedimiento que va ahí después, que es mucho más rápido la recuperación de un parto Uf, vaginal que la recuperación de una cesárea. Y en mi ujú. caso, yo estaba sola, yo no tenía una mamá, yo no tenía una tía, yo no tenía nadie que nos acompañara en el posparto, era solamente mi esposo y yo. Entonces, claro. eso fue mi frustración ya después, no en el momento que se dio la cesárea, sino ya después, cuando estábamos en la casa, cuando yo veía que no me podía casi mover, que no podía casi atender al bebé, que no podía casi hacer otras cosas, fue mi frustración, como que yo dije, o sea, yo hubiese, yo pasé 5 horas de dolor, pasé 2 días con contracciones, lo que sea, yo desearía volver a pasar por eso nuevamente, a tener que pasar por esto que estoy pasando en el posparto. Ok. Entonces es como, son como perspectivas diferentes que hay, yo creo que de eso de acuerdo a las expectativas que tenga cada persona. Sí, yo Exactamente. creo que eso de pensar de que no se tiene ayuda es algo inevitable. O sea, siento que el tener a alguien ahí, un apoyo, es súper importante en ese tipo de situaciones. Y entonces entiendo que lo que ustedes dicen del sentir que fui capaz de parir, es como también está relacionado mucho como con esa conexión, ¿no? Con ese instinto del ser humano como tal. Ujú. Es, Honestamente, a mí me daría, uy, no, no sé, me daría muchísimo miedo, pero por el tema de la recuperación sí pensaría en que sería lo mejor tenerlo natural, por el Y mire, tema de la fíjate que, recuperación. y sí, fíjate que da miedo porque como se ha pintado, porque en las eso. películas, en la sociedad normalmente lo pintan como que es una cosa que no, eso es demasiado dolor, eso es esto, eso es lo otro, y yo te digo, sí, duele, ¿no? Porque no voy a decir mentiras y que, ay, no, eso no duele, sí duele, pero si tú te preparas, nuevamente, es como, vuelvo a hacer el ejemplo del maratón, Todo si tú está aquí. llegas sin preparación y tú te vas a correr un maratón, tú a los 10 minutos probablemente ya vas a estar, que las piernas no te dan, que estás cansada, que estás todo, porque evidentemente no estás preparada para eso, pero si tú te preparas con anticipación, el embarazo dura 40 semanas, si tú en esas 40 semanas te vas preparando tanto física como mentalmente, y ojo, física me refiero a que si ya vienes haciendo ejercicio o lo que sea que hagas dentro de lo que tú haces, porque no todo el mundo levanta pesas, no todo el Exacto. mundo corre, no todo el mundo, o sea, como dentro de lo que tú haces, te mantienes activa físicamente y te mantienes mentalmente también, te preparas para eso, es algo que todo el mundo puede hacer y no es nada lo que haya que temer porque es un proceso natural y es un proceso biológico y es algo normal. O sea, eso debería ser como lo normal. Claro, o Pero sea, de bueno, una u otra lamentablemente forma, nosotras las mujeres tenemos un cuerpo, o sea, estamos biológicamente preparadas para eso. tu cuerpo es Exactamente. capaz, si tu cuerpo es capaz de gestar una criatura por 40 semanas, tu cuerpo es capaz de pasar por el proceso de Exactamente. traerlo al mundo. Pero esa palabra que usted dijo ahí, miedo, es lo que nos hace a las mujeres, o sea, nos hace, digo en general, eh, asustarnos a tal punto que nos cortemos, que nos cerremos a cualquier cosa. Pero Sí, Sí, como, como, también, como, también, perdón, que las condiciones en los hospitales y los centros médicos no están dadas. Hay muchos centros médicos que son, como digamos, de amigables con el parto y todo esto y que te acompañan mejor en este proceso, pero lamentablemente en esta sociedad, los hospitales, clínicas, lo que sea que vayas a ir, a veces esos procesos son más de, ven, vamos rápido a hacer lo que tenemos que hacer porque no podemos estar aquí 3 días contigo en proceso de parto, tal, o sea, es más como una cosa práctica. Entonces, eso también puede jugar un poco en contra en todo el tema del parto. Nos desviamos un claro. poquito, ¿no? De maternidad al parto. no, pero Pero todo todo está esto, unido. sí, exacto, todo está unido y sobre todo por ese mitote de que cuando se tiene cierta edad no se puede tener hijos, porque pues todo eso tiene que ver con la parte biológica. Pero ahora yo quiero saber otra cosa.
Yo en una oportunidad hablé con una profesora que yo tuve en la universidad que ella nunca tuvo hijos y ella decía como que, bueno, que de una u otra forma como que se arrepentía un poco de no haber tenido hijos, pero que si ella tuviese un hijo en cierto momento o en ese momento, eso sería el final de su matrimonio, porque se habla de que después de tanto tiempo de estar en pareja, de estar solos, de tener una vida, digamos, una vida donde solamente la responsabilidad es individual o algunas cosas de uno con el otro y de pronto llega una tercera personita como un bebé, donde de una u otra forma se siente como que llega en el medio de la pareja como tal. Ella decía, eso sería terrible para nosotros porque estamos tan compenetrados juntos como pareja que el tener la atención hacia otro lado puede que dañe. Claro, eso es una creencia de ella porque eso no se sabe hasta que se vive. Entonces, en este Claro. caso, ¿cómo te sentiste tú después de tener tanto tiempo de relación y que ahora la atención esté repartida también con el bebé? Hasta yo tengo una perrita, hasta mi perrita le tocó llevar ese proceso porque ella era como la que se llevaba todas las atenciones. Mm. Pero sí, sí, evidentemente hay algo allí que no, la rutina se cambia completamente, la dinámica de la familia cambia completamente y que por supuesto la dinámica de pareja cambia completamente. Y en mi caso, yo pudiera decir que nosotros también es mucho tema de comunicación, ¿no? Evidentemente, si los dos, si es algo que los dos quieren, las dos personas quieren, papá y mamá, la pareja, quieren hacerlo y están sabiendo con todo lo que se viene, porque, digamos, con todo lo que uno sabe en general, porque al final, como hemos dicho, las experiencias son diferentes y estamos de acuerdo en eso, es creo que un tema de mucha comunicación. En mi caso, pudiera decir que nos ha acercado bastante porque, por ejemplo, en el proceso de posparto, que nos tocó estar solos, mi esposo le tocó hacer cosas que antes no hacía, le tocó, como digamos, en este caso, yo tengo el privilegio de que yo estoy ahorita en casa, yo soy mamá 24/7, yo soy stay home parent, so es como que puedo estar con mi hijo, puedo hacer todo, yo soy como quien se encarga de toda la dinámica de la casa. Y había sido así en el embarazo también, ¿no? Entonces, yo me encargaba siempre de todo, las comidas, las cosas de la casa, todo esto, y a él le tocó después como hacer su parte porque evidentemente no teníamos ayuda y yo no podía hacerlo y entonces fue como una cosa que en esa parte nos ayudó a que él como que, ok, pudiera compenetrarse y no le afectara tanto. También lo veníamos hablando anteriormente y que mira, que yo no voy a poder hacer esto, yo no voy a poder hacer aquello, yo no voy a poder hacer esto te toca a ti como en un cierto tiempo hacer esto. Y esa dinámica nos ha servido incluso hasta después, porque, a ver, no es solamente el proceso de posparto de las que son 40 semanas también que le dan sí, una cuarentena es que le dicen, ¿no? Que es el Ah, tiempo que uno debería estar en reposo. pero 40 días, 40 días. 40 días, perdón. 40 semanas del embarazo son 40 días, exacto. Ajá. 40 semanas sería muchísimo. Aunque sería ideal tener uno un posparto de 40 semanas también. Imagínate si tomó 40 Casi semanas un gestar un año. bebé. Claro, y te puedo decir que toma casi un año cuando tú, bueno, en mi experiencia toma casi un año después que tú te recuperes y que tú como que vuelves otra vez a tomar así, es como que estás ahí sacando otra vez la cabeza y ves así, vuelvo a ver la luz y vuelvo a ver un poquito de aire. Sí. Eh, pero sí, en ese caso yo creo que la dinámica de pareja cambia muchísimo y yo diría que tiene que ser mucha comunicación con la pareja y yo soy afortunada de que sí, no voy a decir que hemos tenido una relación perfecta porque evidentemente también Sí, hemos la has tenido tenido nuestros... perfecta. ¿Sabe qué? Yo quiero que la gente entienda que las relaciones perfectas son positivo, negativo, o sea, Exacto, exacto. no somos los que lo hace Cuando hablo de perfecto. perfecto me refiero a que a veces la gente puede interpretar perfecto como de que no hay problemas y los problemas son parte también De de la esa perfección. perfección, sí. Ujú. Y, y sí, 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 evidentemente hemos tenido también momentos en los que no te quiero ni ver, no te me acerques, no nada, o sea, esfúmate, pero creo
que una cosa que nos ha ayudado a nosotros mucho ha sido la comunicación. Yo al final hubo un momento en el que debo confesar que necesito, o sea, me vi muy perdida y necesitaba ayuda y pues busqué la ayuda y eso nos ayudó también mucho en la dinámica de pareja porque a veces cuando, obviamente si los dos, puede ser que si los dos no están bien, entonces en este Ujú. caso mi esposo estaba bien, pero yo estaba mal y entonces yo hacía que desordenaba todo, también como su bienestar. Entonces en el momento yo tomamos la decisión de que, ok, vamos a buscar ayuda. Y eso ha sido un cambio al cielo y la tierra en este último año que nos ha ayudado muchísimo. Así que yo daría esa recomendación a quien pueda, a quien lo sienta, si siente así como esa cosa de que yo siento que necesito ayuda porque esto no es normal, es como buscarla, buscar ayuda terapéutica, buscar un terapista, lo que sea, que la persona que te sientas tú con más confianza y que te ayude en ese proceso, porque en ese proceso nosotros hemos podido abordar una dinámica diferente y abordar, digamos, ciertos temas más personales como que también están afectando en pareja, como lo es, por Claro, ejemplo, el tiempo de cada uno. Entonces, cuando tú te divides un poquito las tareas, en este caso yo venía entregada completamente al bebé, él venía como haciendo otras cosas, pero yo tenía como toda la carga del bebé. Y honestamente, las mamás necesitan un break de los hijos. O sea, yo a claro, mi hijo lo amo, lo adoro, o sea, es mi mayor logro de la vida, pero yo a veces necesito un break de él. O sea, claro. es como que yo necesito un break de él y yo necesito mi tiempo sola. Y eso era algo que yo en mi caso particular yo no estaba teniendo. Entonces, eso ayudó a que nosotros como que nos organizáramos, a que pudiéramos como establecer una rutina en la que, ok, tenemos este tiempo, tenemos un tiempo para cada uno, tenemos un tiempo en familia, tenemos un tiempo en pareja. Entonces, creo que es posible, pero necesita de mucha comunicación, de mucha paciencia Ujú. y de mucha disposición de ambas partes también. Sí, Total. y estar súper receptivo y muy conscientes de esa situación, porque en este caso la relación ha estado genial independientemente de todo eso, porque aún siguen a flote y porque han buscado la manera de que funcione. En cambio, hay situaciones en las que después del embarazo, después de que ya nace el bebé, sucede todo lo contrario. Ya las personas no se quieren, no se soportan, ya no hay ningún tipo de sentimiento. O en dado caso de que sea real, o sea, cuando es real pasa y en otro es como que está ese momento así en que se sienten perdidos, pero no le prestan atención, se pierden y listo, ya no quiero hacer nada, no quiero poner de mi parte, ni que tú pongas de tu parte y se termina. Y así hay muchos casos. Entonces, súper genial que se tenga esa apertura y también esa capacidad de autocuestionamiento para ver qué está pasando, cómo me estoy sintiendo y cómo puedo mejorar esa situación para que continuemos en este proyecto de familia que tenemos y de pareja, porque yo sí pienso que la familia es todo el núcleo, pero la pareja tiene una dinámica que de una u otra forma debe buscarse que siga funcionando como pareja. Y sabemos que está relacionado, pero sí veo que hay ciertas cosas de la dinámica de pareja que deben seguirse manteniendo. Pero es que Porque la base de la familia es la pareja. Y cuando usted tiene sí, unas Pero ya bases va, sólidas, pero ya va, ese... yo lo partiría así. Está tú como individuo, que eso también es muy importante, tu tiempo como individuo, tu tiempo como también. persona, tu tiempo de tuyo como individuo, la dinámica que tú tienes como individuo, la dinámica que tú tienes como pareja y la dinámica que se tiene como familia. Yo creo que Ujú, esos tres aspectos hay que tenerlos muy en cuenta porque eso es lo que hace, en mi caso, por ejemplo, el balance en mi hogar, en mi familia. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros poder ir todavía bien, ir todavía como que, o sea, digamos, eh, en armonía, por así decirlo. claro. En un flujo constante, en un flujo en el que podemos decir, ok, está todo un poquito balanceado. Claro, Es que, claro, es que tiene toda la razón. Y al final de cuentas, o sea, nosotros entendemos cada aspecto de él, pero termina siendo todo como que unísono. O sea, no sé Sí, si entiende es que lo que sí, quiero decir con todo, esto. todo está unido,
pero a la vez hay ciertas cosas que sí son separadas. Sí, o Claro, es sea, como Por una máquina, es supuesto. como Ajá. una máquina Cada uno funciona el toda, engranaje. pero cada cosa tiene su función particular, pero al final todo compila en una sola cosa que hace funcionar algo mayor. En este caso, por eso lo Ujú, digo, como el individuo, el tiempo de pareja, la pareja y la familia. ujú. Yo Ajá, creo Joana. que el agotamiento es lo que, en cierto modo, bueno, el agotamiento es uno de los sistemas de tortura que se han usado por muchos años para que la gente pues se vuelva débil y demás, pero el agotamiento después de que uno se vuelve papá es lo que siento yo que hace que uno se pierda, porque uno Y hay una no cosa, razona, no piensa, o sea, como que todo lo que uno ha aprendido durante todo ese tiempo anteriormente se olvida y uno está sí, yo, sobreviviendo a tal punto que uno se pierde y ya no sabe muchas cosas. el sueño es algo que afecta mucho Ujú, por ejemplo, en mi experiencia fue algo que afectó muchísimo el sueño. Eh, Y es algo de lo que yo hubiese querido, porque tú sabes que siempre cuando hay una mujer embarazada, yo me acuerdo que una vez vi un meme cuando estaba embarazada, yo dije, pareciera que todo el mundo se quiere abocar a decirle todo lo negativo. Ya no vas a dormir, ya no vas a tener tiempo en pareja, ya no van a poder. Entonces yo digo, sí, y está bien decirlo porque son las cosas que existen, también como existen. Y yo estaba muy en contra al principio de eso, de como que, pero ¿por qué todo es malo? ¿Por qué no me dicen que también van a haber momentos de felicidad? Y sí los hay, que está bien visibilizar que es fuerte, pero yo hubiese querido, por ejemplo, que detrás de ya tú no vas a poder dormir bien, y yo casi ya después de 2 años, apenas que estoy empezando a retomar un ritmo de sueño mejor, que me hubiesen dicho, aprende sobre el sueño infantil, o sea, sobre el sueño de los bebés, porque es completamente diferente. Los bebés no duermen como dormimos los adultos, y no es sino hasta después, o sea, hay un proceso de maduración, y el sueño es algo que igual como un ujú, hito, como los hitos de crecimiento, de que tiene que gatear, de que tiene que caminar, de que empieza a hablar, de que es un hito también, es un hito de desarrollo. Y si hubiese tenido a alguien que me dijera, mira, aprende esto en un principio, yo lo fui aprendiendo en el camino, pero es algo que afecta muchísimo. Y respecto a lo que dice Génesis, ese agotamiento viene obviamente por toda la carga que hay de atender a una criatura, falta de sueño, y que no se nos olvide que hay otra parte química en la mujer, que es el tema hormonal. Nosotros hay ah, muchos cambios hormonales, y eso es algo químico, y eso es algo que a veces a algunas les puede pasar con más intensidad que a otras, pero es algo que está presente y que también afecta muchísimo en tanto a ti como individuo, como pareja, como familia. O sea, afecta todo, porque obviamente tú como individuo no te estás sintiendo bien porque pero ¿qué me está pasando? Que no siento, que no me soporto, y es a veces eso, que es el proceso, digamos, hormonal que estás pasando, porque no es sencillo, pues. Claro. sí. Joa, y bueno, en tu embarazo y antes de tu embarazo, ya estabas tomando ese rol, digamos, bueno, como nos decimos nosotros, de como de ama de casa. Entonces, como que ese no fue un cambio que tú hiciste, como otras mamás que de pronto están trabajando full, full, full y de pronto, pum, baja y tienen que parar, ¿no? En cambio, tú fue como un proceso que fue llevadero en ese sentido, pero ahora, después de tanto tiempo, tengo entendido que tienes la intención de volver nuevamente al mundo del trabajo, al mundo laboral. ¿Cómo te hace sentir eso después de compartir tanto tiempo así con el bebé en tu casa, es tenerlo a él todo el tiempo y de pronto ahora que él tenga que ir a un daycare, que alguien más lo cuide, que tú ya no vayas a estar con él? ¿Cómo te preparas para esos procesos? Bueno, es interesante porque en el momento en el que ya, digamos, yo estaba esperando por un permiso de trabajo, y cuando llega es como que sí, ya voy a poder trabajar porque es algo que anhelaba. Yo siempre he trabajado, yo siempre me he dedicado a trabajar desde desde que tenía 16 años, siempre he trabajado, ¿no? Y fíjate que personalmente ese proceso de decir, ok, ya no trabajo, ya estoy como que bajo mi esposo, es como, en principio me pegó muchísimo. Esto estoy hablando antes del embarazo, ¿no? En principio me pegó muchísimo porque es como, ¿sabes? La imagen, yo siempre tuve como la crianza de la mujer, que sea fuerte, que no dependa de un hombre, que no tal, que no haga esto.
que no tengas que rendirle cuentas, que tú puedas generar tus propios ingresos, que tú puedas hacer como, sabes, nosotros las supermujeres que podemos hacerlo todo, ¿no? Y no tenemos que depender del hombre. Y un proceso también de aprender que no dependo de él, simplemente que somos un equipo. Y eso para mí, ya hoy en día lo veo como un privilegio. Para mí es un privilegio porque el que mi esposo pueda trabajar y que yo no necesite hacerlo y que yo pueda estar en la casa, que yo viví un embarazo tranquilo, que yo tenía que estar en mi casa tranquila, preocupándome era porque cómo iba, las preocupaciones de que, ok, cómo voy a ordenar el cuarto, cómo, qué son las cositas que le voy a comprar. Tengo amigas que, precisamente una que nació su bebé la semana pasada y estuvo trabajando casi que hasta el último día. Y decía, no puedo, el estrés del trabajo, tal. Yo siempre, como viéndolo en retrospectiva, digo como que, Dios, qué privilegio que yo haya podido llevar mi embarazo tranquila, ¿no? Y ahorita es como que sí estoy muy ansiosa porque siento que necesito esa parte. Yo estoy, o sea, en este punto estoy cómoda con estando con mi hijo, estoy muy consciente del privilegio que es que yo pueda estar en mi casa, que yo pueda estar con mi hijo, que yo haya podido estar con él desde el día que nació hasta ahorita, que ya va a cumplir cumple 2 años en mayo, y soy muy consciente de ese privilegio, pero también soy consciente de que yo como mujer, que es la parte que hablamos como individuo, de que yo como individuo, yo quiero esto y yo necesito esto. Yo podría fácilmente esperarme un año más y mi esposo me lo Ujú. dice, si tú no quieres ir a trabajar, no lo hagas, puedes estar tranquila. Y nuevamente como que agradezco mucho ese privilegio, ¿no? Pero siento que es algo que yo como individuo quiero y necesito, entonces, es como que sí me emociona muchísimo, no siento culpa de decir, ay, tengo que dejar el bebé en un daycare, a veces sí, porque sobre todo ahorita, en este momento, él está muy pegado a mí, es una cosa de que ya entiendes, si yo digo, mira, de hecho, antes de venirme para acá, le dije, mira, te quedas con papá, ya vengo, y fue como que, no, como que, ¿por qué? Y a veces, eh, em, mira, me voy a bañar, te quedas aquí con papá, me voy a bañar, quiere decir que estoy en la misma habitación, solamente estoy en el baño y es como que no, no, o sea, está muy, muy apegado a mí y con razón porque obviamente pasa conmigo 24/7 y es como que a veces sí pienso en eso y digo, wow, esto va a ser fuerte y va a tener que ser un proceso en el que, de hecho, otra mamá, de hecho, un momento me comentó, dice, puede ser que te toque un proceso de que a lo mejor empiece 2 días yendo al daycare por mediodía, a veces puede ser que te toque así, entonces como que algo que yo dije, ok, ya tengo Una idea. como un consejo allí, de una idea de cómo pudiera llevándolo, pero creo que es más por esa parte que me da como un poquito de Sí, como digamos, de sentimiento, de que siento que no quiero que él la pase mal, pero también digo, o sea, no es nada que vaya a hacerle daño a él, también va a ser bueno para él, ¿no? Como tener total. ese tiempo en compartir con otros niños, en también, no sé, creo que va a ser muy Crear un bueno. poco también como ese sentido de independencia de él, de saber de que aunque no esté 24/7 contigo, él va a estar bien. Y puede que sí, yo sí he escuchado en ese caso que es recomendable para su adaptación, que por ejemplo, aunque no estés trabajando todavía, que sí se haga como ese ejercicio de que, bueno, 2 horas hoy, después 3 horas, luego mediodía y así hasta que el niño se acostumbre a que, bueno, que va a compartir en otro espacio con otras personas donde no está mamá. Ujú. Sí, lo hemos venido haciendo, de hecho, él ahorita obviamente se queda como llorando y todo, pero mi esposo siempre dice que se le pasa el ratito y ya después queda tranquilo con él y no pasa nada, como que y cuando llega obviamente es como la felicidad, ¿no? Pero sí, sí hemos ido haciendo ese proceso en el que precisamente en esta dinámica en la que decimos, ok, yo necesito el tiempo para mí, es como que, ok, él se queda con el bebé, yo me voy 2 horas a hacer lo que yo quiera, la que sea que esté haciendo en ese momento, un curso, una actividad, hacer ejercicio, simplemente a respirar aire, porque es que, como vuelvo y lo digo, las mamás necesitan un break de sus hijos. Sí. Eh, entonces, hemos venido como haciéndolo, pero sí, evidentemente es completamente diferente llevarlo a un lugar donde hay otra dinámica, donde es otro, siempre ha estado como digamos en el mismo ambiente, bien sea en el Ujú. apartamento, si no está conmigo está con su papá, si no, y eso es una parte un poco dura que nos ha tocado
cuando en el tema de vivir lejos de la familia, que es no Ujú. tener ese soporte familiar de los amigos, de la familia, de que de repente a una mamá, a una tía, decirle, mira, me puedes ver el bebé por media hora, o yo voy a hacer una cosa, tengo una consulta médica. Nosotros para las consultas médicas, incluso después del posparto, teníamos que irnos, o sea, mi esposo tenía que pedir permiso en el trabajo para yo poder ir a la consulta médica y que él se quedara con el bebé, es a veces complejo. Y, y yo admiro mucho a las mujeres que tienen más de dos hijos, más de un hijo, por así decirlo, tienen de dos para arriba y estando sin un soporte familiar porque es fuerte, es muy fuerte. Sí, Que, que, total. que, sabe que yo, honestamente, o sea, yo la escucho hablar y obvio que mi experiencia ha sido totalmente diferente por mis situaciones de vida. Y yo creo que sí, yo sé que y yo también a veces me pongo a pensar, yo estoy loca queriendo más hijos. Porque yo estoy casi que en las mismas situaciones que usted, o sea, yo no tengo a nadie, ¿sabes? Somos mi esposo y yo y ya. Pero estas ganas de tener hijos, yo no sé de dónde viene, pero bueno, el ambiente, honestamente, me permite que pueda vivir eso un poco mejor, porque por lo menos mis hijos se la pasan afuera todo el día. Y su papá también está trabajando afuera. Y yo tengo muchos momentos que yo estoy sola aquí en mi casa, y ellos están afuera jugando. Entonces, como que naturalmente, es eso que muchas personas por vivir en ciudades, en edificios y demás, pues no tienen ese privilegio, porque así como usted lo siente, yo también me siento extremadamente agradecida y con el privilegio de poder vivir la vida que tengo, de ser la mamá que puedo ser y bueno, y pare de contar, ¿no? Pero es demasiado interesante poder escuchar emociones similares y pensamientos similares desde otro punto de vista y de otra realidad. Y es muy bonito, de verdad, es como muy reconfortante. Y qué cool que usted pueda compartir con nosotros esa parte que siento que muchas veces no, como dice usted, se comparte más el miedo que lo bonito. Y la moneda tiene dos caras, pero muchas veces nos enfocamos solo en lo negativo y eso es lo que, como más nos afecta, es lo que más compartimos. Pero Pero entonces, ¿sabes qué? ¿Qué es lo negativo? Y perdona que te interrumpa, Genesis, pero es lo negativo, pero no es lo negativo y no hay como ok, pasa esto, pero puedes hacer esto. exactamente. Pasa esto, pero en mi caso me funcionó esto. Puede ser que a lo Ujú, mejor a ti no te funcione, pero puede ser que sí. Yo, por ejemplo, una cosa que yo ya después de posparto y todo esto, yo le decía a mi esposo, si a mí una mamá me viene a pedir un consejo, yo las dos cosas principales que le voy a decir, bueno, vaya, ya ahorita obviamente incluyo como otras, ¿no? Pero yo decía en ese momento, porque fue algo con lo que yo lidié, que fue la lactancia y que fue el sueño. Y esas son dos cosas que son fuertes y que no son naturales, que no son normales, porque la lactancia también es otro tema muy extenso, que las personas ujú, creen que eso es algo nada más poner el muchacho allí y ya, y que lo diríamos que como es una cosa natural, pero incluso a veces hasta los animales. De hecho, en estos días vi un video, haciendo un paréntesis, de una gorila a la que le tenían que enseñar cómo hacerlo, porque la gorila ya estaba en cautiverio y obviamente nunca aprendió eso de ver las otras gorilas y le tuvieron que enseñar cómo ujú. amamantar. Entonces yo diría que, porque sí, está una parte que es fuerte, la lactancia para mí tuvo un proceso en el que fue retador en una parte, pero después fue lo más maravilloso que yo pude haber experimentado. Sí, Entonces, es de como que acuerdo. sí, hay una parte retadora, pero hay solución y puedes hacer esto y esto y esto. Tengo una amiga que nació su bebé hace como un mes. Tengo muchos amigos que últimamente han nacido bebés y toda la cosa, entonces ha sido como también refrescar un poco como todas las cosas por las que uno pasa, que también es, que siempre te dicen, pero eso no va a durar mucho, tranquilo, y uno como que está viviendo en el momento, yo sé que no va a durar mucho, pero ahorita lo estoy sufriendo, Sí. ahorita estoy sufriendo esto. Claro, tú lo ves en retrospectiva y tú dices, yo a veces me pongo a ver, ¿te acuerdas cuando estábamos lidiando con los cólicos? Que era como que Ay, no, ¿cuándo va a sí. terminar esto? Y el pediatra dijo que eso va a durar como 2 meses, yo no me puedo ver en estos 2 meses, ¿te acuerdas cuando tal cosa y tal cosa? Entonces, Sí. como que en retrospectiva tú ves y tú dices, wow, ya mi hijo va a tener 2 años y es como que a veces El digo, tiempo a veces lo pasa. veo por ahí caminando todo, y sí, es muy rápido, es como que una cosa es cuando te lo dicen, y yo me acuerdo que siempre lo he escuchado, que el tiempo pasa rápido, que los bebés crecen, que no te preocupes, que tal, que vive, todo Pero sí. eso. Y es verdad, pero sí hay solución para los momentos de crisis y hay Ujú, cosas que se pueden hacer. A esta mamá que te dijo que, una amiga, que le dije, ya mira, porque ella es más o menos,
ella es más o menos como yo. Entonces yo le dije a ella, mira, yo sé que tú eres una mujer capaz, yo sé que tú eres una mujer fuerte, yo sé que tú puedes con todo, pero toma tu tiempo. Si el bebé está Ujú. llorando, no te preocupes que no le va a pasar nada porque llore dos minuticos porque tú te fuiste al baño, ve al baño. Si tú toma el tiempo para ti, fue como lo primero que le dije, yo toma el tiempo para ti, no te sientas, sé que te vas a sentir culpable, sé que tal, pero es normal, le dije, es normal, es como que tranquila que tú puedes. Entonces, esa parte es como la que yo siento que falta a veces cuando la gente habla de maternidad y habla de los hijos, Sí. porque te dicen, no vas a dormir más, no, ya no vas a tener tiempo para ti, y es verdad, no vas a tener tiempo para ti, pero ¿qué puedes hacer Pero, para sopesar eso? Hay cosas que puedes hacer para sopesar eso. sí, Entonces, totalmente. creo que es más una cosa de cómo lo ves, cómo lo abordas tú y evidentemente cada quien habla de su experiencia, ¿no? Claro. Yo toda la experiencia que he vivido, no voy a decir que ha sido una experiencia maravillosa y ha tenido sus altos y bajos, pero yo puedo desde mi experiencia decir sí, hay cosas muy retadoras, pero también hay solución para esos retos y también hay cosas que puedes hacer y también hay en la contraparte hay momentos maravillosos. Y Entonces, también depende como mucho la de la vida misma. dinámica, ¿no? La dinámica de la pareja, la dinámica de las personas, las actividades diarias que normalmente hacen, cómo hacer para que Ujú. todo funcione, aún tomando en cuenta lo demandante que puede ser tener un bebé. Sí. Sí, Es porque que es que cambia simplemente la uno trabaja dinámica. exactamente. Yo creo que con esto mismo que veníamos del agotamiento, uno tiende como que a querer, chamo, ya no quiero más. O sea, es que mire, como que la desesperación del agotamiento nos lleva a querer las cosas más fáciles de lo más fáciles, porque es que ya uno siente que nada más, y es como que un trabajo mental que uno de verdad, en realidad esa es la preparación del embarazo, el trabajo mental que uno tiene que entender lo que estaba diciendo Joana. Su cuerpo naturalmente, sin que usted haga nada, está preparado para todo eso. Y que al momento de que usted le toque lo más difícil, entender que usted va a pasar por eso, que sí, en el momento se ve como que va a durar para siempre, pero no. Eh, y simplemente como que acepte, no tenga miedo, reciba lo que tenga que recibir y lo mejor de todo es que usted va a conocer una parte suya que usted jamás había conocido. Y yo creo que para mí eso ha sido lo mejor de todo, porque yo he conocido diferentes aspectos de mí que yo decía, madre mía, o sea, si yo me hubiese visto, sí, pensando las historias, los momentos y todo eso, pero es que yo, ¿por qué era así? Claro, Entonces, un consejo que me dio mi hermano cuando yo estaba en este proceso al principio es, cuando yo estaba lidiando con el sueño, más que todo, que fue una parte bastante fuerte, él me dijo, bueno, tienes que ver qué es lo que eso te tiene que enseñar, qué es lo que eso te está enseñando, cuál es el ujú, aprendizaje en esa experiencia. Y eso me hizo dar un poco como el giro de que, ok, ajá. ¿qué tengo que aprender esto? Entonces, cuando me veía perdiendo la paciencia, porque uno pierde la paciencia, es como que ya Ujú. siento que ya no puedo más, la desesperación es como que, ok, ¿qué tengo que aprender de esto? Sí, A que tengo que conectarme más, ser más paciente, porque si no soy paciente yo, no va a ser paciente el bebé. Si no, si exactamente. yo estoy desesperada, el bebé también va a estar desesperado. Entonces, es como, es mucho trabajo interno que tiene uno que Ujú. tener. Y puede ser que otras personas lo vivan de otra forma, pero yo siento que sí hay mucho trabajo interno que hay que hacer cuando se decide tener otro hijo. De hecho, como todos se podrán imaginar, ya me preguntan que cuándo voy a tener el segundo, que cuándo tal, que el hermanito, que la hermanita. Ay, pobrecito, sí, yo entiendo eso. Yo siempre he hecho broma y digo que ya mi hijo tiene una hermanita que es mi perrita. Entonces, es como que, oh, no, no es lo mismo. Yo, pero es que un perro también es casi como un hijo. Obviamente no demanda tanta atención, pero también demanda atención. Y yo lo que siempre digo es, yo no digo que no quiero y estoy completamente negada, porque sería algo que sí puedo confesar que me gustaría, pero yo física, emocionalmente y nuestra realidad, o sea, yo mentalmente no doy para otro hijo. Entonces ahí digo yo, no, yo por el momento, yo me quedo con uno solo. Yo no sé si la cosa va a cambiar en 2 años, yo no sé si la cosa va a cambiar en 3 años, Sí. en 3 años voy a estar después ya de los 40, puede ser que a lo mejor me digan, mira, no, pero yo sé que yo pudiera hacerlo, pero digo, en este momento yo
como individuo solamente doy para un hijo, no, no más. Ay, qué genial. Sí, yo la entiendo por esa parte porque también lo sentí así. Yo cuando tuve a mis dos hijos, yo dije, ya no más. Pero mire, un año después estaba ahí toda loca. Mire, que quiero un hijo. Y yo, bueno, en fin. Muchas cosas No, y demás acontecen con todo esto de la maternidad, las emociones y todo eso. De verdad que es impresionante todo lo que uno puede llegar a a sentir. mí, a mí una cosa que me ha como, que me ha tocado mucho en la maternidad es que me ha tocado vivir este proceso sin mi mamá. Entonces hay muchas, y no, no por mi mamá porque está en otro país, sino mi mamá ya no está. Entonces es como que a veces yo pienso y digo, mi mamá fue una dura. O sea, porque yo a veces me veo lidiando con uno solo y yo digo, nosotros somos tres. Y yo digo, yo no veo a mi mamá, y tres en separación de 3 años, 2 años. O sea, no es como que tres, bueno, uno más grande, no. Yo no me hubiese visto a mi mamá lidiando ella sola con los tres, o sea, con dos niños grandes ahí, con un recién nacido, es como que Es siempre más pienso en mi fácil. mamá, pues, Es mucho más fácil. Yo que se lo digo no lo porque lo sé, estoy Rick. viviendo. No, en serio, suena No, muy loco todo, pero es mucho más fácil, porque el mayor se entretiene con el chiquito. Yo por lo menos estoy en la situación que su mamá está o estuvo en ese tiempo. Ya van a ser este tercer hijo que yo jamás pensé que iba a tener, pero ya van a ser. Pero honestamente, después de que tuvimos a Dexter, uff, esa gente se entretiene ellos y yo no me preocupo mucho por ellos, honestamente. Suena muy, suena muy, como que muy Bueno, mala madre decir eso, pero es la verdad. Y, y, y no es que no es que la estoy invitando como que sí voy a tener más hijos, pero es mi experiencia. No todo el mundo tiene la experiencia igual, así que bueno, este, sí. eh, pero claro. eso uno lo siente. Yo siempre digo que cuando uno está conectado con uno, uno lo siente. Y si uno quiere más, en el momento que usted va a querer, va a llegar. Y si no, pues tampoco. Pero sabes que hay una pregunta muy importante que una vez estuvimos haciéndonos mi esposo y yo, que estuvimos hablando de que, ok, que otro hijo, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos pusimos como a conversar acerca de eso, de otro hijo. Entonces, empezamos como a decir, bueno, que si estamos en una situación económica, que a lo mejor es, entonces veíamos como que, ok, puede ser que a lo mejor en este momento no estamos en una situación económica que a lo mejor, digamos, damos para otro hijo, pero sé que si lo hacemos, lo vamos a sacar adelante y más adelante vamos a ver como que lo que él me decía, lo que no queremos es como ver que en el futuro decir, bueno, no tuvimos hijos por una razón económica y que más adelante hubiese sido como que hubiésemos podido hacerlo porque hoy estamos en una posición mejor, ¿no? Entonces, como que obviamente uno va mirando que uno va a estar siempre mejor, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le hice la pregunta, yo, pero ¿por qué quisiéramos tener otro hijo? O sea, más que por qué no pudiéramos tenerlo, sino por qué quisiéramos tener otro hijo. ¿Cuáles son las razones por las que queremos otro hijo? Y esa es una pregunta que es interesante porque al final es como que, ok, lo quiero porque quiero un hermanito para el bebé, lo necesita, está comprobado, y ya yo he investigado mucho eso, niños que han crecido solos, no han tenido, obviamente hay gente que sí le ha dicho que necesita y otros que no, evidentemente es como que depende de cada dinámica familiar, es porque la presión de que no, que nos vamos a quedar con uno solo y que no sé qué, entonces es como siempre investigar y profundizar en el por qué quieres hacerlo, así como que en primer lugar, por qué decidimos tener un hijo, porque yo me Total. acuerdo que yo le echaba broma a él, yo le echaba broma a él y le decía, ¿y qué tal si pues no tenemos hijos y agarramos y nos gozamos nosotros solos esa plata y nos vamos a conocer el mundo y vivimos la vida nosotros y ya? Y entonces él decía, no, 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 yo sí quiero, pues yo se lo decía como echando broma, ¿no? Entonces, porque es válido también tener como esos puntos de vista, ¿no? Entonces, siempre creo que es muy importante hacerse la pregunta, ¿por qué quieres tener un hijo? En mi caso es porque yo he disfrutado tanto que quiero más. Es como que Bueno, no, te gustan las familias grandes, te gusta todo, no, sí. no sé, eso es lo más loco, yo no sé. Yo no, jamás, es que no, se lo juro, no lo pensé, no me lo imaginé, pero no se lo puedo explicar. Es algo que está en mí y que es como que un antojo que no sé de dónde viene, pero es que añoro tener otro bebé y no sé de dónde viene. Se lo juro, o sea, O sea, yo tú vas todos los por un días me cuarto pregunto. después. No, no sé. No, a ver, no digo no, no digo no, porque yo, como le dije, con estos dos dije, ok, ellos se acompañan porque vivimos en un lugar, como vivimos, todo eso, pues como para que tengan compañía con ellos,
pero es que lo que siento, lo que vivo, es como que siento que entre más va a ser mejor, no sé. No sé, Sí, bueno, en fin. es normal. Y yo diría que no es que sea mejor o peor tener un solo hijo o tener Ajá. familias numerosas, sino es simplemente lo que le funciona a cada quien y lo que a cada quien le Ujú. haga feliz, al Claro, final de cuentas, porque hemos visto también, había una cosa que se debatía una vez en un foro que estuve leyendo, que decían que un hijo, porque de que un solo hijo no, que porque que los hermanos que tienen que, entonces también está el caso de que hay hermanos que a veces ni siquiera se hablan, entonces como, Sí, como un hermano claro, no te garantiza que tú vas a tener una buena relación así, puede ser que tú tengas una buena crianza, puede ser que tú les des ujú. una crianza, pero al final si ellos como individuo vinieron a Cada vivir una persona es experiencia distinta. diferente y no se Ujú. llevan y nada, no compaginan, entonces claro. como que Totalmente. Pero honestamente, esa pregunta de por qué o para qué quiero tener un Ujú, hijo o quiero tener otro hijo me parece una pregunta estupenda ujú. y que no todo el mundo se la hace. no, Yo me porque la es que a hice veces muchas veces. vamos con el flujo de que, bueno, ya, ¿sabes? Terminé la universidad, salí del colegio, voy a la universidad, después de la universidad consigo un trabajo, consigo un novio, me caso, y tiene que venir la familia. Es como un libreto que hay que seguir y al final de todo el mundo no le funciona el mismo libreto. Exacto. Entonces, No al crea, final es, esa pregunta me la hice muchísimo y hay momentos en que de tantas veces que me la hice me sentía mal porque yo mismo me decía, pero es que no es suficiente los hijos que tengo o qué es lo que es, porque es que no entiendo de dónde viene, en serio, o sea, ¿O y qué es me lo la he hecho, que es? ¿O qué es lo que vale? ¿Qué es lo que? en serio, no, y todavía me la sigo haciendo y no le encuentro respuesta más que algo interno, biológico, que no sé de dónde viene. bueno, quizás tu ser necesita eso para Exacto. evolucionar. Eso obviamente ¿Quién lo, sabe? No sé, tú igual mismo lo tienes que saber. A lo mejor te tienes que hacer esa pregunta tú solita. es que todos los ¿Cuál días me es, la cuál hago. es Es que mi- eso que usted dice, se lo juro, todos los días me la hago y termino diciendo, pero es que estoy tan feliz y emocionada de tener otra. Y no trato, porque es que a veces uno no logra racionalizar las respuestas. Y eso Eso. también uno tiene que, porque a veces Sí. uno se bloquea por no entender algo, una emoción o algo, y muy pocas veces, ¿no? Pero siento que uno de esos casos es este para mí personalmente. Pero bueno, yo creo que nos podemos extender y extender y extender porque tanto a mí me encanta hablar de esto y más cuando comparto muchas ideas y pensamientos con alguien y escuchar diferentes perspectivas y demás. Y yo, gracias, de verdad que esto ha sido una conversación que amé demasiado y qué bonito poder escuchar que alguien racionaliza y emociona la maternidad de una manera muy realista y no simplemente como de mucha fantasía o del otro lado que no es como tan bonito. Total. Y qué cool esto, de verdad que sí, qué genial. Muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Acuérdense de comentarnos, darnos sus opiniones aquí en los comentarios y suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en otro episodio. Esto fue Vamos a Marte. Vamos a Marte. Gracias, chicas. Gracias por la invitación. De verdad disfruté mucho esta conversación.